La Revolución Rusa de 1917 es uno de los mayores acontecimientos del siglo XX. La Revolución Rusa de 1917 es realmente una unión de acontecimientos que se llevaron a cabo entre febrero y octubre de 1917 y que desencadenarían en la caída del régimen zarista en territorio ruso que había prevalecido en dicho territorio durante más de 3 siglos. Y más tarde, esta misma revolución desencadenaría en la creación de la República Socialista Federativa Soviética Rusa. Se conoce que la revolución estuvo dividida en dos periodos, la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre respectivamente, pero en realidad estas dos revoluciones se libraron en marzo y noviembre. Sin embargo, Rusia en ese entonces manejaba el calendario juliano en lugar del calendario gregoriano como el resto del mundo, y debido a esto pues se han mantenido estos nombres a lo largo de la historia. Las causas de la revolución son fundamentalmente el descontento del pueblo. Como uno de los antecedentes principales tenemos a la revolución de 1905, la cual se originó debido a la guerra ruso-japonesa, conflicto surgido de las ambiciones territoriales de ambos países anteriormente mencionados en la región de Manchuria, China. La guerra ruso-japonesa resultó en una gran humillación para Rusia, que pese a ser una gran potencia europea, no logró competir contra los japoneses en dicha guerra. En consecuencia, internamente, el 22 de enero se dieron disturbios y motines en toda Rusia, principalmente se manifestaron en la plaza de San Petersburgo. A este día se le conoce en la historia como el Domingo Sangriento. Esto debido a que la población en general, trabajadores y obreros, se manifestaron sobre el descontento del gasto militar que había mandado el gobierno ruso a las guerras. El país estaba enfrentando una gran crisis económica. Los obreros se reunieron a petición de mejores reformas laborales, pero fueron aplastados brutalmente por la infantería del gobierno, lo cual generó un descontento aún mayor en la población. Pese a ser una revuelta campesina, espontánea, poco coordinada y fue altamente violenta, esto debido a la parte que jugó la autocracia en dicha revolución. Aunado a la Revolución Rusa de 1905, otra de las causas de la Revolución de 1917 son las crisis económicas que estaba enfrentando Rusia en ese momento. El país era un 85% población rural, las clases sociales estaban altamente marcadas y su crisis llegó a ser tan grave que la gente moría de hambruna. La llegada del invierno crudo empeoró la situación para los agricultores, dejando a Rusia en un país desesperado por una mejora económica. Es importante mencionar que pese a la fachada que representaba el imperio zarista de una monarquía con mucho poder, una de las más antiguas en Europa, que habían prevalecido pese a toda la Revolución Francesa y sus ideales que trajo consigo, la realidad es que Rusia era un país en su mayoría rural con pocos avances tecnológicos y muy poco desarrollado en comparación al resto de Europa. Por último, podemos considerar que otra de las causas de la Revolución Rusa de 1917 fue la guerra que Rusia estaba librando con Alemania en ese entonces, en la Primera Guerra Mundial. Dicha guerra resultó en un gran gasto militar que desprestigió a la familia Romanov, la cual en ese entonces era la dinastía zarista. Bueno, pues el Soviet ruso era como un, digamos, consejo de obreros y permitieron gobernar al gobierno provisional. Sin embargo, estos querían como que controlar ciertas milicias y el partido bolchevique era liderado por Lenin y era, digamos, el portavoz de todo el descontento acumulado de los rusos y pues obviamente tuvo mucho apoyo de los rusos y empezó a defender la ideología de Karl Marx sobre el comunismo y pues bueno, Lenin quería, digamos, cambiar de un sistema capitalista, estaba en contra de los burgueses y quería instaurar un socialismo económico y una dictadura del proletariado. La popularidad, por otro lado, de Kerensky pues iba en detrimento, ya que no podía hacer como, digamos, reformas adecuadas con todo este descontento. Y pues bueno, eso ocasionó, ¿no? También pues bueno, como seguían todavía en la Primera Guerra Mundial, pues seguían mandando tropas y esto ocasionó aún un descontento a estos manifestantes y eso dio lugar a la Revolución de Octubre de 1917, donde León Trotsky y Lenin estaban como que planeando derrocar al gobierno provisional y poder instaurar ahora sí lo que vendría siendo el comunismo en Rusia. Los soviets lo que hicieron fue como que, digamos, derrocar
o más bien como que se apoderaron de Petrogrado y sacaron al gobierno provisional. Y aquí lo que hizo Lenin fue dar como que, digamos, dio como tres puntos importantes a partir de este momento. Uno era dar como una paz inmediata a todos los rusos. Y sin embargo, esta paz inmediata se dice que no era en sí como algo inmediato, o sea, como que era un poco contradictorio, porque Lenin lo veía más como a largo plazo. Pero sin embargo, él decía que iba a ser como una paz inmediata. Y por otro lado, pues bueno, hubo un decreto de las tierras para que fueran como que ocupadas, digamos, por los campesinos, y también se forma el Souk del pueblo, y pues bueno, sería como que el órgano representativo del poder ejecutivo durante varios años, y efectivamente se organizaron unas elecciones en la Asamblea Constituyente. Pero aquí este es un punto importante porque los bolcheviques, ¿no? El partido de los bolcheviques, liderado por Lenin, pierde, o sea, realmente no tuvieron mayoría de voto. Y después de esto, o sea, de este suceso, lo que hace Lenin es disolver la Asamblea Constituyente, y esto ocasiona la guerra civil en Rusia. Y pues bueno, aquí también se crea lo que vendría siendo la Checa, que pues bueno, ellos normalmente lo que hacían era como reprimir a aquellas personas que estuvieran en contra de Lenin, más que nada, y usaron también campos de concentración. Y durante la guerra, pues bueno, fue peleada entre el Ejército Rojo, que normalmente eran como, o sea, aquí lo que hizo Trotsky para el Ejército Rojo fue como que juntar a soldados que eran parte del ejército imperial, cuando estaba el zarismo, y debido a que él quería hacer del Ejército Rojo un ejército muy, muy, muy poderoso en el mundo, pero no contaban con entrenamiento, o sea, entonces no podía como que, digamos, juntar soldados y mandarlos a guerra o expandir toda esta revolución a otras partes del mundo si no estuvieran entrenados. Por ello, como que trajo a los soldados que estaban, pues sí, en el imperio, ¿no? Los imperiales. Y bueno, la guerra fue peleada entre el Ejército Rojo y el Ejército Blanco, que eran como que los aliados que estaban en contra de esta revolución. Y el Ejército Rojo de Trotsky, pues evidentemente gana, y de este modo se instaura una dictadura del proletariado, y así se forma lo que vendría siendo ya en el 1922 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y pues bueno, después de aquí muere Lenin, y Trotsky es asesinado en la Ciudad de México en el 1940, si no mal recuerdo. Y pues bueno, entra Stalin, y pues realmente esto llevó a consecuencias devastadoras, porque pues bueno, Stalin optó por una forma de gobierno totalitario, y llevó como que al poderío político, económico, científico y militar de la URSS. Y pues bueno, ya después del periodo de la Guerra Fría, ¿no? Con el Pacto de Varsovia por un lado, y por el otro pues estaba la OTAN, se disuelve la Unión Soviética en el 1991 con la caída del muro de Berlín. En términos generales, Rusia tenía un gran problema económico que generaba un gran descontento poblacional hacia el gobierno, lo cual resultó en una revolución que terminó derrocando al régimen zarista.